Amigas y amigos, seguimos en este ciclo nuevo sobre Dios y dioses en cortos teológicos. Estas últimas sesiones comenzamos con el seguimiento y la reflexión sobre las formas primitivas de la religión, ¿no? Y nos centramos el otro día, después de haber hablado antes del animismo y del totemismo, nos centramos en la magia, ¿no? Y en las características del rito, que siempre se da a nivel ritual, la actitud mágica, de lo que es la magia, y la magia contaminante con el mana, de que hablamos también, ¿ya? Ahora, hoy vamos a hablar de un fenómeno que rompía el esquema de la antropología del siglo XIX, donde están estos grandes clásicos de los cuales hablamos, como Durkheim, Fraser, ¿no? Y Taylor, el del animismo, ¿no? Que siempre estaban marcados por la perspectiva evolucionista del genio de Darwin, ¿no? Que había marcado todo el proceso a nivel de la naturaleza y también de la cultura, y por tanto de la religión, tenía que someterse a ese proceso evolutivo, ante toda realidad se sometía. Y ahí hubo un fenómeno examinado y analizado en las culturas primitivas, ¿no? Sin posible interferencia exterior, que era el fenómeno que llamaron de la creencia primitiva en un ser supremo. Veían que en esas culturas había una creencia en multitud de poderes, con la magia vinculado a el intento de controlar esos poderes, ¿no? Pero que había un ser supremo al cual no se le asignaba magia y que estaba presente en esas culturas, ¿no? Y eso parecía romper con el esquema de evolucionista, sobre todo porque algunos pretendían ver en ello un monoteísmo primitivo, no solo un ser supremo primitivo, sino un monoteísmo primitivo. Y eso era más, parecía que el monoteísmo tenía que venir al final, evolutivamente, todo ese proceso desde las formas más primitivas de religión, ¿no? En esa línea, el clásico principal, el estudioso principal inicial del fines del 1898 es su obra, que es la forma, The Making of Religion, la forma en que se hizo la religión, que es Andrew Lang, ¿ya? Andrew Lang en su obra interpreta ese fenómeno del ser primitivo, que él interpreta como monoteísmo primitivo, además, como una degeneración, una evolución al revés. ¿Por qué? Porque al comienzo, en estas culturas primitivas, se habría producido una degeneración que él cuenta en su libro, que fue después incluso degenerando en otras religiones y en la forma de manipular lo religioso, hasta que al final se recuperó en una evolución positiva, en un monoteísmo propio de las grandes religiones monoteístas judeocristianas, ¿no? Quizá vale la pena leer cómo él lo explica un poco, ¿no? Dice así Andrew Lang: tan pronto como el hombre tuvo la idea de un hacer de las cosas, habrá sacado, en consecuencia, la de un hacedor de las cosas que él mismo no había hecho ni podido hacer. A este desconocido hacedor lo consideró como un hombre superior, no natural. Una vez dado el concepto, se pudo conocer su poder, y la fantasía habrá recubierto a aquel que ha hecho todas las cosas útiles con ciertos atributos morales, como los de paternidad, bondad y vigilancia por la moralidad de sus criaturas, y esta moralidad se habrá formado de manera natural en el desenvolvimiento de la vida social. En todo esto no existe nada de místico, ni, por lo que yo puedo ver, nada que sobrepase las fuerzas espirituales limitadas de seres que merecen llamarse hombres. Obviamente hay una postura aquí, él no quiere interpretar desde el punto de vista creyente ese fenómeno, sino solo como una antropología, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿cómo pudo toda la humanidad olvidar una religión pura, originaria, ¿no?, como monoteísta? Eso es lo que ahora trato de aclarar. Esta degeneración la atribuyo a las facilidades que el animismo, una vez desarrollado,
contenía para el hombre naturalmente malo, el antiguo Adán, un creador moral que no necesita ofrendas, insensible al placer y al dolor, no prestará auxilio a ningún hombre que se ocupe en hechicerías del amor o en maligna producción de enfermedades mediante el poder mágico, etc. Y dirá, despreciaría primero su idea de un creador y luego tal vez consideraría a éste solamente como aunque fuera supremo, como uno de esa banda venal de espíritus e ídolos, y le ofrecería sacrificios como a ellos. Y eso es exactamente lo que en realidad ocurrió, dice. Viene la degeneración de ese ser supremo primitivo que habría estado ahí en un proceso degenerativo. Y termina, dice, esta consideración popular y política incluso a veces, es el egoísmo sacerdotal, muy natural, solo pudo ser eliminado por el monoteísmo moral del cristianismo o del islam. Ninguna otra fuerza pudo producir esos efectos. Esa es la lectura ya. Esta perspectiva de Andrew Lang marcó e interesó a un grupo alemán-austríaco, ¿no?, vinculado a un sacerdote de una congregación del Verbo Divino misionera que se llama Wilhelm Schmidt, quien organizó desde ahí muchos grupos de misioneros en diversos puntos de donde había, se suponía, formas primitivas de cultura, para que investigaran ahí esas creencias primitivas y ver si descubrían que había ahí la creencia primitiva en un ser supremo y ojalá que vieran si era un ser supremo primitivo, monoteísta, ¿ya? Ese era el tema del trabajo enorme que fue reuniendo Schmidt en una obra enorme de 5 grandes volúmenes, que está en alemán, no sé, Der Ursprung der Gottesidee, sobre el origen de la idea de Dios, donde acumula todo eso. Ahora, todo ese material iba vinculado a un tema de ideología católica del siglo XIX y principios del XX, que es el tradicionalismo católico. ¿En qué sentido? Había habido, antes del siglo XVI, ya, el tema de Kant, la filosofía kantiana, que era de origen luterano, su formación cultural, de raíz luterana, y entonces Lutero había rechazado la razón y se había quedado con la sola fe como el criterio de la verdad. La sola fe, la razón molesta porque obstaculiza la decisión creyente, cree aunque sea sin razones, ¿no? Y asume la revelación por fe y no pienses en razones para ello, ¿no? Ese es el tema de Lutero. Kant, de alguna manera, su lectura filosófica, en la crítica de la razón pura, su obra primera, llega a una conclusión en que, si bien es un racionalismo muy fuerte el de esa obra, ya, de filosofía racional, es para llegar a la conclusión de que con la pura razón no se puede concluir nunca en la verdad, solo en apariencias, en fenómenos, y por tanto no sabemos nunca si lo que nos parece corresponde a la verdad en sí o no, al noúmeno que llama él. Eso llevará a Kant incluso a buscar ubicarse en la realidad del mundo con un criterio práctico en la crítica segunda que hará, que es la crítica de la razón práctica. Déjate de la razón, entonces no te fíes, crítica de la razón pura, agnosticismo, y practica. Hay un imperativo categórico para practicar, ¿no? Ese tema, de esa visión, ¿no?, en que la razón es peligrosa y por tanto el tradicionalismo católico dirá, no te fíes de la razón, fíate solo de la tradición. Y con esa afirmación de fíate de la tradición, remite a que la tradición, lo que está en el fondo de la tradición, provendría de una revelación primitiva, y ahí es donde conecta con este tema de el ser supremo primitivo monoteísta. Obviamente en esa lectura lo lee con la categoría del mito de Adán y Eva, que antes de la caída tuvo una relación directa con Dios, donde recibió la realidad de la verdad del único Dios absoluto, en una relación primitiva, Adán y Eva. Pero después, por culpa del pecado original,
y ahí toma la idea de la degeneración de Lang, ¿no? Se fue deteriorando, aunque siempre quedó en el fondo de la tradición, la verdad. Por tanto, la verdad está en el fondo de lo tradicional. Toda innovación va contra la verdad. La verdad es la tradición, lo tradicional, la ley natural vinculada a la tradición. Esa es la temática del tradicionalismo católico. No te fíes, por tanto, de la razón modernizadora, digamos, fíjate solo de la tradición, ¿ya? Obviamente la perspectiva católica después rechazó en el Concilio Vaticano I la vertiente más radical del tradicionalismo católico, que era el simplemente no valorar la razón, es decir, que porque se marginaba de la perspectiva luterana de la sola fe. No, dice, hay razón, pero es la razón tal como está contenida en esa razón originaria que está en la tradición, a partir de esa revelación primitiva. Y ahí venía la mezcla de ese interés por descubrir monoteísmo primitivo con el interés apologético de verificar el tradicionalismo católico en este siglo XIX y principios del XX, con el grupo de Schmidt. En ese grupo, uno de los integrantes del grupo de Schmidt llegó a América, y en concreto a Chile aquí, y se establecieron en el sur de Chile, en la Tierra del Fuego, donde había los nómades fueguinos que se consideraban culturas primitivas, nómades, ¿no? Los fueguinos, ¿no? Y ahí llegó el padre Gusinde, Martín Gusinde, discípulo de Schmidt, ¿no? Quien además Gusinde valoraba mucho a Andrew Lang en la perspectiva, pero él reconocía que Schmidt era su maestro, como dice el mismo Gusinde en su obra, que se llama La religión de los fueguinos, ¿no? Dice, decididamente me declaro partidario de Lang, de Andrew Lang, y de mi recordado maestro, el padre Wilhelm Schmidt, ¿no? Lo dice explícitamente, ¿no? Y entonces él, Gusinde, en su análisis de los fueguinos, llegó a pretender que se trataba de un monoteísmo primitivo, ese ser supremo en el cual creían los fueguinos, ¿no? Obviamente, otros en el siglo XX que han trabajado eso, sobre todo Petazzoni, italiano, en su obra Dios, el desarrollo de la religión, y también Mircea Eliade, muy conocido en su tratado de historia de las religiones, no aceptan, reconocen que hay creencia primitiva en un ser supremo, pero no aceptan que se trate de monoteísmo primitivo. Se trata de un ser supremo, una creencia que convive con la creencia en otros poderes sagrados paralelos, que son los que tienen magia asignada, aunque el ser supremo está ahí presente y no tiene magia, no recurren a él con rituales mágicos. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene esa creencia primitiva si no les es útil? Como dice Mircea Eliade, es un Dios ocioso, un Dios inútil, ¿no? ¿Por qué la tienen? Si la religión busca usar a los dioses en función utilitaria, y por eso el control mágico, como vimos, ¿no? ¿Por qué? Y ahí es interesante ver las dos características que tiene este ser supremo, ¿no? Que es la característica de fundar la realidad, o creacional, de fundar, porque hay ente sino nada, que diría Heidegger, porque hay ente sino nada, el fundamento del ser, que explica que haya realidades y no que sea la nada, lo que no sea, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, la garantía de la justicia. El ser supremo que garantiza que la justicia es la última palabra, aunque parezca que es la injusticia. El garante de la justicia. Como vimos, estaba eso vinculado al mismo concepto o palabra Dios en nuestra cultura judeocristiana, que viene de una tradición, de una raíz previa, indoeuropea, ¿no? Y que tiene esa connotación de luz y perspectiva para juzgar con conocimiento de causa. Y querría terminar cómo describe ese ser supremo el nombre que le da la cultura fueguina, tal como la recoge un discípulo de
Gusinde, que se llama Carlos Keller, en una obrita que llegó, y que es una entrevista a un Selknam que ya desapareció. La cultura y los Selknam en este país se agotaron, se extinguió esa raza, pero logró, digamos, una entrevista en un librito que tiene como primer capítulo la descripción de Temaukel, que es el nombre que dan los fueguinos al Ser Supremo. Leo un fragmento y termino con esto, ¿no? Dice ahí, grabado como en forma, no, grabado, escrito de acuerdo a la entrevista. Habla el Selknam. Yo os quiero hablar de nuestro mundo, de nuestras cosas, y os ruego que tengáis un poco de paciencia, pues comenzaré con lo más lejano y remoto. No os quiero ocultar nada. Habéis de saber cómo se originaron y formaron todas las cosas y lo que representa cuanto nos rodea. Tened pues un poco de paciencia. En aquellos tiempos lejanísimos, en el principio de los principios, existía solo él, Temaukel. Nadie sabe de dónde proviene, pues siempre fue y siempre será. Sabemos, sin embargo, que él hizo el mundo. Y luego seguirá, salto porque seguirá diciendo, pero no debéis creer que se preocupe de todos los asuntos y quehaceres de aquí abajo. No tiene por qué hacerlo, pues se limitó a crear este mundo y ese cielo visibles para nuestros ojos. Todo lo que ocurrió a continuación, de lo que luego os hablaré, no lo hizo él, sino que nos, los jóvenes y los hombres que vinieron después, a quienes corresponde la responsabilidad por ello, y no a Temaukel. Interesante este tema. El que vive en el cielo, que es lo que significa Temaukel, solo se preocupa desde entonces de velar para que los malos reciban su castigo. Y aquí alude al tema de la justicia que después desarrolla un poco más. Se trata, por tanto, de un ser supremo que, si bien es ocioso en términos de utilidad intramundana, no se ocupa de eso, como dice aquí, tiene el significado profundo de remitir a un fundamento de por qué hay entes y no nada, lo primero, y de garantizar que es la justicia, aunque parezca que es la injusticia en el mundo la última palabra. Ese es el significado profundo de esta creencia primitiva en el Ser Supremo. Bien, el próximo día entraremos ya en el inicio de las formas de religión histórica desaparecidas, pero que estuvieron. Y hablaremos de la antigua Mesopotamia y Egipto, partiremos con esa temática. Que estén bien.